Compañeros, este es el último video, es la última práctica que hacemos de Fisiología 1. Es tal vez la práctica que menos se puede adecuar a darla así por medio de un video, por lo que les voy a pedir que revisen muy bien la teoría, porque si no pues va a ser difícil entender lo que implica las maniobras. Es la práctica de modelo mecánico del pulmón. Entonces vamos a empezar primero por decir cómo es que íbamos a hacer el modelo mecánico de pulmón, aunque ustedes sabrán que pues bueno, no tiene mucho caso explicar el modelo mecánico del pulmón porque no estamos haciendo las maniobras, pero así es como íbamos a remedar las funciones del pulmón. Miren, para empezar pues íbamos a tener un recipiente de vidrio, así como un frasco grandotote, y en el fondo le íbamos a amarrar como un bladder de un balón, como un pedazo de globo. Aquí dice membrana de hule, pero por lo regular se usaba como un bladder de un balón, un pedazo de plástico, lo que remedaba el diafragma. Esta pared de vidrio es como si fuera la pared torácica, ¿verdad? Aunque ustedes saben que la pared torácica es elástica y se puede mover, y esta no, pero bueno, era nada más tratando de remedar lo que era el pulmón. Y luego íbamos a ver que había dos tubitos que entraban por un corcho. Este corcho se sellaba muy bien la entrada de aire y solo podía entrar el aire por esos dos tubitos. Entonces uno de los tubitos iba a estar amarrado a un globo que o por lo regular se utilizaba un preservativo, porque los globos casi siempre se ponchaban luego, aunque también los preservativos no duraban mucho. Era difícil mantener este modelo mecánico funcionando porque casi siempre se rompía acá o se rompía acá. Entonces este globo de en medio era lo equivalente al pulmón, y lo que estaba entre la pared del globo y la pared del vidrio era lo equivalente a la cavidad intrapleural o pleural. Entonces teníamos aquí que el globo estaba comunicado a un transductor de señal, y este transductor de señal nos iba a registrar la presión dentro del globo, es decir, la presión intrapulmonar. Y luego teníamos el otro que iba a dar, si se fijan, a la cavidad intrapleural. Y este que va hacia la cavidad intrapleural iba a estar pinzado en este punto para no conectarlo con el exterior, porque si ustedes recuerdan, pues la cavidad intrapleural no tiene conexión con el exterior, porque como vamos a ver, eso es patológico, el que se comunique la cavidad intrapleural con el exterior. Y también vemos que llegaba a un transductor de presión. Entonces había un transductor de presión monitorizando la presión intrapleural y uno monitorizando la presión intrapulmonar. Y entonces aquí teníamos otra parte que sí estaba conectada con el exterior, que iba hacia el pulmón, que era pues lo equivalente a la nariz o la boca, ¿no? Por donde estamos respirando constantemente. Es decir, el pulmón tiene una conexión con la atmósfera, con el exterior. Ahora, un concepto de física que ustedes deben de dominar para entender bien qué pasa con las presiones intrapulmonar e intrapleural durante la inspiración y expiración normal, o incluso en condiciones patológicas, es pues el de presión, ¿verdad? Y la ley de Boyle. No me voy a poner yo aquí a explicarles todo eso porque eso es de teoría, eso lo deben de checar ustedes en teoría. Entonces miren, los gases ejercen cierta presión porque los gases están, las moléculas que conforman ese gas están moviéndose constantemente hacia los lados y ocupan un volumen determinado en el espacio a una presión y temperatura X, ¿no? Todo gas ocupa el mismo espacio. Entonces, fíjense bien, en este recipiente tenemos gas aquí adentro, tanto dentro del globo, que serían los pulmones, tanto en la cavidad intrapleural, y también tenemos gas alrededor. Bueno, ese gas que está alrededor, mientras más alejados de la corteza terrestre nos vayamos, más hacia el espacio, vamos a tener una presión menor, porque hay una densidad de moléculas de gas menor. Si nos vamos más hacia la corteza terrestre o más abajo del nivel del mar, vamos a tener una mayor densidad de moléculas de aire, lo que va a traer una mayor presión. Eso es lo que llaman presión atmosférica, es la presión que da la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Una capa de gas que tiene alrededor la Tierra.
planeta Tierra. Entonces pasa lo mismo como en el mar, ¿verdad? Si ustedes empiezan a descender en el mar, el peso de las moléculas de agua que están cada vez más arriba, ¿verdad? Conforme más al fondo vayan, se van sumando el peso de las moléculas que están más arriba, y mientras más al fondo van, más moléculas quedan arriba de ustedes y mayor peso hay, mayor presión hay en el mar, y eso pues empieza a colapsar nuestra caja torácica, ¿verdad? Por eso incluso para bajar varios kilómetros debajo del agua necesitamos submarinos especiales que aguanten tanta presión, porque hay también una presión del agua. Bueno, una presión menor que esto es la presión atmosférica, porque el gas tiene menor densidad que el agua, pero es igual con la presión atmosférica. Entonces, mientras más cerca de la corteza terrestre estemos, o incluso más abajo del nivel del mar, va a haber mayor presión atmosférica, y mientras más arriba, menor presión atmosférica. Por eso cuando viajamos, que en la carretera el coche o el vehículo en el que viajamos baja mucho en una pendiente, sentimos que los oídos se nos tapan, o cuando sube también sentimos que los oídos se nos tapan, porque la densidad de gas que había en la caja del tímpano se vuelve mayor o menor respecto a la atmosférica, porque aumenta o disminuye la presión atmosférica conforme bajamos o subimos sobre el nivel del mar. Entonces aquí es muy importante, porque miren, si nosotros tuviéramos, por eso les decía que es tan difícil explicarles esto, porque no hallé unas imágenes adecuadas, y aunque las hallara necesitaba hacerlo de manera dinámica, pero no tengo una cámara para grabarme explicándoles en un pizarrón. Entonces, cuando ustedes succionan una botella vacía de plástico, ven que la botella se colapsa, y al contrario, si luego le soplamos, vemos que se infla, ¿verdad? ¿Eso por qué ocurre? Pues porque el que la botella se mantenga como está, sin colapsarse o sin inflarse más, depende de la cantidad de gas que hay en el exterior y de la cantidad de gas que hay en el interior de ese recipiente. Porque la cantidad de gas que hay en ese recipiente, al estarse moviendo, está golpeando las paredes de ese recipiente y está ejerciendo una presión desde adentro hacia afuera, ¿sí? Lo que conocemos como presión manométrica. Y luego la presión atmosférica es la presión que están ejerciendo las moléculas que están fuera del recipiente, golpeándolo de afuera hacia adentro. El equilibrio entre la presión de afuera hacia adentro y la de adentro hacia afuera hace que ese recipiente permanezca sin explotar y sin colapsarse. Entonces, con ese principio es con el que trabaja el pulmón para llenarse o vaciarse de aire. Entonces vamos a pasar a la primera maniobra, fíjense bien, que sería la presión intrapleural. ¿Qué pasa con la presión intrapleural y la intrapulmonar en el ciclo respiratorio o ventilatorio normal? No le hagan caso a esta que está arriba, porque es el volumen que entra. El volumen corriente es como de medio litro cuando está la persona calmada, tranquila, respirando, inspirando y expirando de manera tranquila. En un sujeto promedio, va a depender también del tamaño, ¿verdad? No va a ser lo mismo un niño pequeñito de 2 años de edad que un sujeto de 2 metros de estatura. Pues uno va a inspirar más aire, otro, pero en promedio el volumen corriente que inspira, una inspiración y una expiración tranquila normal, es de medio litro. Pero ya no le hagan caso a esta. La práctica se trata de presiones, no de volúmenes. Entonces, bueno, aunque van de la mano, pero no vamos a medir volúmenes, sino que sí nada más la presión. Miren, esta curva de aquí dice que es la presión alveolar, y los alvéolos están dentro del pulmón, por lo tanto es la presión que ocurre dentro del pulmón, ¿verdad? La presión intrapulmonar. Y luego vemos aquí la presión intrapleural dentro de la pleura. Entonces, así es como ocurren, fíjense bien. Siempre, primero va a haber un cambio de presión intrapleural, y luego después lo va a seguir un cambio de presión intrapulmonar, pero siempre el que ocurre primero es el intrapleural, y luego después va seguido el intrapulmonar. Los cambios de presión intrapleural son más bruscos que los cambios de presión alveolar. Entonces vean cómo durante la inspiración, fíjense bien, durante la inspiración nosotros
aumentamos el volumen de la caja torácica, y al aumentar el volumen con la misma cantidad de gas, ahora hay menos gas dentro de la cavidad intrapulmonar. Pero antes de que haya menos gas dentro de la cavidad intrapulmonar, también hay menos moléculas de líquido, más bien disminuye la densidad de moléculas de líquido dentro de la cavidad intrapleural. Esto es mínimo, pero por mínimo que sea, el cambio de volumen y el cambio de densidad es el suficiente para que baje la presión. Vean aquí, como de 5 milímetros de mercurio a unos 6,5, 7 milímetros de mercurio. Y al bajar inmediatamente la presión intrapleural, porque está aumentando de volumen la cavidad torácica, también está aumentando de volumen la cavidad intrapleural, es decir, el volumen dentro de los alveolos. Y al aumentar el volumen, esto que les estoy diciendo es la ley de Boyle, la deben de checar en teoría si no la han checado. Entonces, al aumentar de volumen, el volumen dentro de del alveolo, va a haber ahora una menor densidad de gas, y entonces ese gas va a ejercer una presión manométrica disminuida dentro del alveolo respecto a la atmosférica. Estos cambios de presión que hicimos es cero. Cuando decimos que es cero, quiere decir que es igual a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces disminuye ahora respecto a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, pero disminuye menos, fíjense bien, disminuye a lo mejor a medio milímetro de mercurio, 1 milímetro de mercurio a lo mucho, mientras que este disminuyó pues a lo mejor de menos 5 a menos 7, tal vez este disminuyó 3 o 4 milímetros de mercurio, mientras que este nada más 1 milímetro de mercurio. Por eso les decía que son más bruscos los cambios de presión intrapleural respecto a los de la intrapulmonar, y esto se debe a que es amortiguada, esos cambios de presión no se transmiten directamente debido a la elasticidad del pulmón. El pulmón es como una liga, el tejido del pulmón es elástico, tiene propiedades elásticas, y eso amortigua esa presión y da origen a esta diferencia de presión. La diferencia de presión entre el pulmón y la pleura se le llama presión transpulmonar y se debe a la propiedad elástica del pulmón. Bueno, entonces disminuye la presión intrapleural y luego eso hace que disminuya la presión intrapulmonar. Al disminuir la presión intrapulmonar, ahora está menos concentrado el gas, o está menos denso el gas dentro del pulmón respecto a la atmósfera, y eso hace que el gas se mueva de un sitio de mayor densidad a uno de menor densidad, lo que provoca la entrada del aire. Vean cómo aumenta el volumen dentro de la cavidad intrapulmonar. Llega un momento en el que la inspiración, si yo mantengo una inspiración profunda, sostenida, va a llegar un momento en que la presión, tanto la intrapleural como la intrapulmonar, van a regresar a lo normal. ¿Verdad? Pero en este momento vemos que no regresan a lo normal porque no se sostiene la inspiración, sino que en ese momento empezamos a expirar, y al expirar disminuimos el volumen de la caja torácica y ocurre exactamente lo contrario. Al disminuir el volumen de la caja torácica, la cavidad intrapleural tiene ahora una menor densidad de agua por espacio o por volumen, y eso genera un aumento en la presión, y al aumentar la presión, aumento de la presión va a hacer que aumente también la de la presión intraalveolar, y eso va a provocar que ahora el gas se mueva de un sitio de mayor densidad a uno de menor densidad, y ahora el gas es más denso, por 1 milímetro de mercurio tiene mayor presión dentro del pulmón respecto a la atmósfera, y eso hace que salga el gas, ¿verdad? Por presión. Entonces, el disminuir la presión intrapulmonar genera como una especie de succión que deja entrar el gas, y el aumentar la presión dentro del pulmón hace que se expulse el gas, ¿sí? Bueno, esto es una inspiración y expiración ventilatoria en un ciclo ventilatorio, en un ciclo respiratorio normal. Ahora, ¿qué pasa en un ciclo de ventilación pulmonar forzada? Estoy utilizando la misma imagen, pero fíjense bien, estos cambios de presión serían más exagerados cuando intentamos meter una mayor cantidad de volumen
dentro del pulmón en una menor cantidad de tiempo, necesitamos una mayor fuerza que provoque ese movimiento de gas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Incrementando las presiones. Cuando aumento el volumen de la caja torácica de manera más rápida, eso hace que también los cambios de presión sean más bruscos. Entonces, en vez de llegar aquí a menos 7, pues va a llegar tal vez a menos 8, menos 9, menos 10 o más, ¿verdad? Dependiendo, mientras más brusco sea el cambio de volumen en la cavidad intrapulmonar e intrapleural, mayor va a ser los cambios de presión. Entonces, la única diferencia entre la respiración forzada y la respiración normal, tranquila, con un sujeto en reposo, cuando es forzada, es por ejemplo cuando empezamos a correr y nos exige más oxígeno nuestros músculos. Entonces empezamos a inspirar y a expirar de una manera más brusca, más profunda, y entonces la única diferencia va a ser que los cambios de presión tanto intrapulmonar como intrapleural sean más bruscos. Aquí, en vez de que baje a menos 1, pues puede que baje a menos 2, menos 3, y aquí puede que suba a lo mejor a más 2, más 3 milímetros de mercurio, o tal vez más, ¿verdad? Dependiendo de qué tan exagerada sea esa inspiración y expiración, ¿vale? Ahora vamos a pasarnos a una maniobra que es el efecto de aumentar la resistencia de las vías aéreas. ¿Qué es la resistencia? La resistencia al paso del aire por las vías aéreas. Esto lo simulábamos agarrando esta manguerita y pellizcándola con una pinza parcialmente. A lo mejor ocluíamos la luz de este tubo en un 80, en un 90%, y entonces empezábamos a hacer una inspiración y expiración normal. ¿Qué es lo que tratábamos de remediar? Pues era cualquier patología que curse con obstrucción de la vía aérea. Ejemplos clásicos de esto es el asma, porque en el asma hay inflamación de la pared del bronquio, hay broncoconstricción y hay aumento de las secreciones, lo que contribuye a una disminución de la luz a través de la cual pasa el aire desde la nariz hacia los alveolos, ¿va? Aquí vemos un bronquiolo normal, aquí vemos un bronquiolo con asma. Esto también se da en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? O también se va a dar en la bronquitis, en la bronquiolitis o cualquier otra, a lo mejor por ejemplo obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño o cualquier otra situación. Les digo, hay varios síndromes que pueden causar esto. El más común, a lo mejor con el que se van a enfrentar, es el asma o el EPOC. Lo que les mencionaba, ¿verdad? La bronquiolitis o la bronquitis, que son procesos infecciosos de los bronquiolos, de los bronquios, que también los inflaman, que aumentan las secreciones y que traen como consecuencia disminución de la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando realizamos un ciclo ventilatorio normal con la luz obstruida? Voy a regresar a la imagen donde se ven las presiones. Fíjense bien, para que pase la misma cantidad o el mismo volumen de aire por una luz disminuida, por un espacio disminuido, necesitamos generar mayor presión. Entonces, estas presiones se van a ver aumentadas, cuando la vía aérea se encuentra obstruida, y pues eso lo podemos ver en pacientes que tienen un ataque de asma. Vemos que tienen un mayor esfuerzo de inspiración y de expiración, pero aquí hay una diferencia que no les he dicho. La inspiración en un sujeto que está tranquilo, relajado, es un proceso activo, es decir, requiere de la contracción del diafragma y de los otros músculos inspiratorios, como entre los intercostales y otros, pero el principal músculo inspiratorio es el diafragma. Entonces requiere de energía, porque los músculos para contraerse requieren de energía, mientras que la expiración, repito, en un ciclo ventilatorio en condiciones de reposo, es un proceso pasivo. Solamente dejamos de contraer los músculos que provocaron la inspiración, y la expiración, la fuerza que da la expiración, es nada más la capacidad elástica de la caja torácica para regresar a su estado normal. Entonces, esto es activo y esto es pasivo en condiciones de reposo, pero en condiciones de obstrucción de la vía aérea o en condiciones a lo mejor de hipoxia, en el que el sujeto necesita más oxígeno y está en un ciclo ventilatorio
inspiratorio forzado, la expiración pasa de ser un proceso pasivo a ser un proceso activo, y entonces actúan músculos expiratorios como los intercostales o también, por ejemplo, la prensa abdominal. La prensa abdominal, al apretar las vísceras y el hígado y al hacer que se eleve más rápidamente el diafragma, disminuyen el volumen dentro de la cavidad torácica más rápido. Entonces pasa a ser de un proceso pasivo a un proceso activo. Pero el proceso inspiratorio, también cuando pasa a ser forzado, imprime mayor fuerza, y siempre la fuerza de inspiración va a ser mayor que la fuerza de expiración, aunque los dos se estén llevando a cabo de manera forzada. La inspiración le gana a la expiración, y por eso en los pacientes que tienen asma, en los que tienen una EPOC o una bronquiolitis, inspiran una mayor cantidad de aire que el que expiran. ¿Por qué? Porque la inspiración es un proceso con mayor potencia que la expiración forzada. Entonces el sujeto, cada que inspira, jala más aire que el que expira, y en consecuencia con cada ciclo ventilatorio se va quedando un remanente de aire dentro del pulmón que no alcanza a salir o a aspirarlo, porque esto sale con mayor lentitud puesto que está disminuida la luz del bronquiolo, y entonces el sujeto se va quedando con cada ciclo ventilatorio con un remanente de aire dentro de los pulmones, lo que acarrea una hiperinsuflación. Entonces el paciente siente que ya no puede jalar aire porque sus pulmones están casi llenos, porque no lo puede sacar. Entonces en estos pacientes vamos a ver hiperinsuflación, y a la larga vemos también en pacientes con EPOC que incluso su tórax empieza a expandirse a lo que llaman un tórax en tonel. ¿Por qué? Pues porque casi siempre tiene un remanente de ese aire dentro de su pulmón, y el estar con unos pulmones hiperinsuflados de manera crónica acarrea que se modifique la caja torácica. Entonces eso es lo que ocurría en los ciclos ventilatorios. Se demostraba con las maniobras en el modelo mecánico del pulmón, ¿verdad? Pero pues bueno, mejor se los platico a como es en teoría, puesto que no podemos llevar a cabo la práctica. Bueno, por último vamos a ver lo de un sello de agua. Actualmente ya se utilizan sellos de agua que lo que hacen es succionar, ¿verdad? Con un aparato mecánico, generan una succión, un vacío sobre la pleura, y ya es como se utilizan. Pero yo voy a explicarles el principio físico de cómo se llevaba a cabo un sello de agua antes, o que todavía se puede llevar a cabo cuando en algún hospital o en algún lugar aislado no se tiene ese otro sello de agua, ¿verdad? Entonces el principio es el siguiente. Para empezar voy a explicar para qué sirve el sello de agua: para tratar un neumotórax o un hemotórax o un hidrotórax, o sea, una condición en la que la cavidad intrapleural se llenó de aire porque se comunicó con el exterior, con la atmósfera, ya sea porque hubo un orificio desde la cavidad intrapleural hacia la cavidad intrapulmonar, y como la cavidad intrapulmonar está conectada con la atmósfera, pues eso puede dar un neumotórax. Y otra condición es que directamente en la cavidad en la pared torácica se generó una herida, un traumatismo, y entonces comunicó la cavidad intrapleural con el exterior. Cuando esto tiene un efecto de válvula, es decir, que cuando inspira el paciente entra aire a la cavidad intrapleural, pero luego durante la expiración este aire no sale, se va generando cada vez más un remanente de aire que va haciendo que se empiece a poner muy lleno de aire la cavidad intrapleural, y esto se le llama neumotórax a tensión, porque entra ahí una tensión tan grande que mata al paciente muy rápido, puesto que ese aire en la cavidad intrapleural primero va a colapsar al pulmón de ese lado, y luego, como se va llenando cada vez más de aire, va a desplazar hacia el corazón, hacia el lado contralateral, lo que va a aplastar y también va a empezar a colapsar poco a poco el pulmón del lado contrario,
y también va a generar una tracción sobre la vena cava inferior, porque esta, recuerden que pasa por el diafragma, y entonces se va a empezar a colapsar también la vena cava inferior, y eso va a hacer que le llegue menos sangre al corazón, lo que mata muy rápido al paciente, ¿verdad? Entonces un neumotórax, atención, hay que atenderlo rapidísimo porque si no mata de inmediato al paciente. Bueno, otra condición puede ser que a lo mejor por un traumatismo o por un tumor o por lo que sea, empieza a sangrar el paciente hacia la cavidad intrapleural, y eso hace que se llene la cavidad intrapleural de sangre, y mientras más sangre haya en la cavidad intrapleural, más se va a colapsar el pulmón. Otra cosa puede ser líquido, líquido por exudado, trasudado, ahí por alguna inflamación o lo que sea, pasa líquido hacia la cavidad intrapleural y eso causa un hidrotórax. Bueno, cualquiera que sea el caso, esto se corrige o se puede corregir con un sello de agua. ¿Qué hace el sello de agua? Este tubito que vemos aquí, se hace una herida quirúrgica en un espacio intercostal y ahí se coloca una manguerita, que sería esta. Y esa manguerita, se fijan, va a estar conectada, aquí va a haber un corcho que va a sellar la entrada y la salida de estas mangueras hacia un frasco. En este frasco, fíjense bien, si por ejemplo hay agua o hay sangre en la cavidad intrapleural del paciente, cuando el paciente realice expiración, se va a generar una presión que va a sacar el líquido o la sangre hacia este recipiente. En el caso de que sea aire, lo que va a hacer es que va a sacar aire hacia esta zona, ¿verdad? Y ese aire, ese líquido, pues va a caer, si es líquido, si es sangre, si es líquido, va a caer al fondo del recipiente. Y si es aire, porque también en parte va a salir a lo mejor aire, pues va a pasar hacia esta otra zona de acá. También, aunque sea nada más líquido, al caer el líquido, este aire que está aquí va a aumentar la presión dentro de este recipiente y va a pasar aire hacia acá, ya sea que entre aire o que entre líquido o líquido con aire, pues va a pasar aire hacia esta zona. Entonces vemos como el aire, aquí la manguerita está más hacia el fondo y tiene agua, entonces el aire va a salir hacia acá y va a sacar burbujitas, ¿verdad? Ese aire va a aumentar la presión dentro de este recipiente y va a hacer que pase el aire de un sitio de mayor presión a uno de menor presión. Entonces aquí va a entrar de nuevo el aire y este aire puede salir hacia el exterior, pero el aire no regresa. Fíjense bien, cuando inspira, aquí de nuevo genera una presión que trata de regresar el aire hacia acá, pero el aire, por ejemplo, aquí no va a regresar el aire porque aquí hay agua. Y esta agua, al generarse aquí una presión negativa, esta va a generar succión primero la cavidad intrapleural genera presión negativa, esa presión negativa va a generar una presión negativa aquí, y a su vez la presión negativa aquí va a generar una presión negativa acá, lo que va a tratar de succionar este líquido que hay en el fondo, ¿verdad? Pero como el líquido es más denso, le cuesta más trabajo subir en contra de la gravedad, entonces nada más sube como hasta aquí, y luego termina la inspiración y se regresa. Entonces esta interacción entre aire y agua hace posible que ya no regrese ese aire que se sacó o ese líquido que se sacó hacia el pulmón. Entonces en cada expiración saca aire o sangre o líquido que no va a regresar, y poco a poco con cada ciclo ventilatorio el pulmón va retomando su volumen normal, porque la cavidad intrapleural se va vaciando de aire, de sangre o de líquido, y este es el principio del sello de agua, ¿verdad? Se utilizan 3 botellitas, y como el agua ya no puede regresar porque es más densa y pesa más, no se genera una presión negativa lo suficientemente potente como para hacer que regrese el agua hacia acá. Entonces en consecuencia se restablece la presión negativa dentro de la cavidad intrapleural, ¿verdad? Y este era el mecanismo que íbamos a utilizar ahí. Es mejor pues verlo que nada más platicárselos así en teoría, pero bueno, ahorita con la pandemia es lo que hay y es lo que te llevas. Bueno, compañeros, este es el último video que vamos a hacer para terminar las prácticas de Fisiología 1. El examen va a ser la semana próxima, el miércoles de la semana próxima. Recuerden, para ese día, más bien para el miércoles, entreguen este reporte de laboratorio
tienen 6 días para entregarlo, es tiempo suficiente. Además de que es muy sencillo lo que les pido. Entonces entréguenlo y ese día a las 10 de la mañana, miércoles 10 de la mañana, va a ser su examen. Ya les diré la plataforma o la forma en la dinámica que vamos a seguir para hacer el examen. Entre hoy y mañana les voy a indicar cómo es que vamos a aplicar el examen. Les voy a hacer un examen ese día a las 10 de la mañana, próximo miércoles a las 10 de la mañana. Si tienen algún inconveniente porque ese día a esa hora tienen clase o porque ese día a esa hora tienen otro compromiso, lo cambiamos para otro día o nada más para otra hora. Háganmelo saber con sus jefes de grupo y por aquí seguimos al pendiente.